Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya estamos con Carmen Molinas Bonilla en el todo y sus partes, que hoy va a continuar con los grandes juicios. Hoy le toca a Oscar Wilde, que va a pasar de acusador a acusado. Oscar Wilde, uno de los mejores autores y dramaturgos del mundo. ¿Por qué, Carmen, pasó de ser un literato famoso a terminar haciendo trabajos forzados en la cárcel? Algo insólito, ¿no? Muy buenas tardes, muy bienvenida. Muy buenas tardes para ti, para la audiencia, para tu equipo en este día tan lindo. Y bueno, sí, parece una cosa insólita que esa persona como Oscar Wilde, tan famosa, tan aplaudida, Sí, tan sí. admirada, terminara de esa manera. Pero bueno, no olvidemos que, por ejemplo, no fue el único en la historia. Inglaterra, no, por supuesto que no. Pero además, la corona mandaba determinados mensajes, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, todas eso, Kipling se merecía naturalmente todos los honores que le dieran, gran escritor. Claro. Pero además había luchado por el Imperio Británico, etcétera. Pero entonces era tan adepto o adicto al Imperio Británico, que lo llenaban de premios, órdenes al mérito, caballeros de la Orden del Imperio, etcétera. Entonces uno decía, ¿por qué hacían tanta diferencia con dos escritores fantásticos que eran de la misma época? Claro. Bueno, también le dieron varios premios a Oscar Wilde, pero no al nivel de Kipling. ¿Y qué sucedía? Que ese aplauso oficial lo que buscaba era no solo premiar el apoyo de los leales al imperio, que lo era Kipling totalmente, sino advertir, era un mensaje, hago esto, Juan, para que lo entienda Pedro, advertir a todos aquellos que se rebelaban contra el orden establecido, y de entre esos díscolos que se rebelaban, indudablemente estaba Oscar Wilde. Entonces, esa sociedad tan con una moralina, diríamos, una no moral. sociedad pacata, donde la homosexualidad era un delito. Claro, ya empecemos por ahí, ¿no? Era un delito a pesar de que estaba propagada por toda la sociedad, pero había una hipocresía absoluta para manejarse, al extremo que ya ves todos los vericuetos que usaban para enviarle mensajes a la sociedad. Kipling sí, Wilde no. Entonces, bueno, de todas maneras Wilde era tan celebrado por el pueblo en general, que bueno, era un autor que estaba en la cumbre. En su cúspide, ¿no? Sí. Cuando de alguna manera pasa, como bien señalas tú, de acusador a acusado. Pero ¿qué fue lo que pasó bien? Claro, sucede que él en esa cúspide de su carrera, también no olvidemos que él era una persona muy megalómana, ¿no? Vanidosa, en fin. La cuestión es que él vivía el periodo más prolífico de su carrera, los círculos literarios más selectos lo ponían por las nubes, y bueno, acababa de publicar El retrato de Dorian Gray, nada menos. Una de sus obras más famosas y célebres, justamente. Pero también más criticadas, ¿no? A propósito de esto que venías diciendo. Bueno, pero como obra en sí, es una obra de arte. Una obra de arte, sí, pero los sectores... Además que tiene toda una filosofía atrás, ¿no? Claro, los sectores puritanos, digamos, y conservadores fueron los que la atacaron. Por supuesto, pero atacaban a la obra, atacaban por elevación, era un tiro por elevación a su autor. Claro. ¿No? Bueno, ese éxito arrollador del retrato de Dorian Gray, resulta que fue uno de los detonantes, también pienso yo, se me ocurre, de que la envidia de mucha gente estallara. Claro.
Y bueno, además estaban a punto de salir a la luz algunos de sus poemas y ensayos que luego fueron más celebrados, ¿no? Claro. Entonces tenía una aureola Sí. de enfant terrible, porque él también le gustaba acicatear a la sociedad de alguna manera, esa sociedad pacata que decías tú hoy. Claro. Entonces él se vestía de una forma muy especial, que no dejaba indiferente a nadie. Claro. Él le encantaba representar ese papel de artista excéntrico. Siempre estaba en todas las fiestas y además, como tenía una fina ironía y un humor extraordinario, enseguida se hacía dueño de la fiesta. Sí. Era un ingenio punzante, tendría, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, y en invierno, por ejemplo, él se paseaba con un abrigo de pieles y un enorme sombrero blanco de ala ancha. No pasaba desapercibido. No, para nada. Entonces, bueno, el hecho es que en el transcurso de una velada literaria, él, que había celebrado él en su propia residencia, un amigo le presenta a un joven muy prometedor, muy apuesto, que tenía solo 22 años. Era Lord Alfred Douglas, que él había quedado prendado de Oscar Wilde, pero prendado del autor, con la lectura del retrato de Dorian Gray. Bueno, Douglas era el tercer hijo del marqués de Queensberry y estudiaba en el mismo colegio que había estudiado Wilde, en Oxford, el Magdalen College. Bueno, luego de un intercambio de cortesías empezaron a notar que algo pasaba. Sí, que uno se identificaba con el otro de una manera como si se hubieran conocido de toda la vida. Entonces Wilde lo invitó a visitar su club, tú recordarás, y la audiencia también, que los clubes londinenses eran exclusivos para hombres. Claro. Y bueno, ese tipo de club, quiero decir, no es que no hubiera otro tipo de club, pero aquellos clubes que iban a fumar un habano, iban a leer o a comentar o a tomar alguna bebida espirituosa, en fin. Claro. Aceptó encantado, se citaron en el Albemarle Club, donde Wilde, que en esa época ya estaba cercano a los 40 años. Y era un hombre, acá vamos a decir, casado y con 2 hijos, ¿no? Sí. Y aparentemente felizmente casado. Aparentemente. Sí. Bueno, él le dedicó un ejemplar de edición limitada de su obra más célebre. La cuestión que en esas idas y venidas, en poco tiempo, el afecto que sentía el escritor por este joven Douglas se transformó en una obsesión, realmente. Él invirtió en este muchacho, que además estaba acostumbrado a vivir muy bien, enormes sumas de dinero para agasajarlo. Claro. Claro, en ese momento él ganaba muy bien, con sus derechos de autor. Claro. Pero sacaba el dinero de que le debía dar a su familia para comprarle cosas lujosas y totalmente innecesarias, ¿no? Pero era una forma de agasajo y de mostrarle ese amor obsesivo que sentía. Pero ese amor obsesivo no lo sentía solo él por el muchacho, sino el muchacho por él. Claro, se estableció una relación como sin querer, pero al fin una relación entre dos hombres, que fue peligrosa, porque a ver, ¿qué pasó? Bueno, los hizo inseparables, ¿no? Pero al principio no despertó sospechas, porque en esa época era muy común, así como hablamos de los clubes de hombres, que la mayor parte del tiempo los hombres pasaban en compañía masculina. Claro. Porque volvemos a lo mismo, porque tomaban bebidas espirituosas, porque fumaban juntos, porque se reunían en estos lugares que eran de hombres, claro, incluso su esposa, Constance Lloyd, afirmaba que Lord Alfred Douglas era el mejor de los amigos de su esposo, el que mejor le caía a ella. Claro. Pero hubo una persona que
tenía ese ojo de padre, que receló desde el principio de esa amistad tan estrecha, que era el marqués de Queensberry, el padre de este joven. Que ya no vio que lo que estaba pasando era una relación y no una simple amistad. Tenía ese ojo especial que tienen los padres, padres y madres, ¿no? Bueno, Douglas le suplicó varias veces a su padre que no se metiera, pero bueno, a pesar de todo eso y de las sospechas, el marqués tuvo un encuentro casual en el Café Royal en noviembre del 92 con Wilde. Y aunque te parezca mentira, quedó encantado con Wilde, porque claro. Wilde cuando... Sí, era una persona encantadora. Exactamente. Entonces eso fue lo que le escribió a su hijo, que le había parecido inteligente y encantador. Pero eso no duró demasiado, porque los rumores acerca de la vida privada de esta pareja, por decirlo así, lo volvieron a poner a la defensiva. Wilde llamaba al marqués el marqués Escarlata y Chillón, no porque se vistiera de escarlata, sino porque cuando se ponía furioso se ponía colorado. Exactamente, y gritaba. Entonces el marqués Escarlata y Chillón. El marqués, preocupado por la imagen pública ya muy dañada, ¿no? Por las sospechas, porque además otro de sus hijos, mayor que este muchacho, mantenía una relación homosexual con el ministro de Asuntos Exteriores de la época. Entonces ya estaba desbordado el hombre. Ya no podía soportar que otro hijo más cayera en el escándalo. Entonces el marqués los seguía por diversos hoteles, restaurantes que sabía que frecuentaba, y siempre le decía que iba a montar un escándalo si los encontraba juntos. Bueno, Queensberry al final no pudo separarlos, incluso llevó una vez un boxeador profesional a amenazar a Wilde, y Wilde le contestó: no sé cuáles son las reglas de Queensberry, pero la regla de Oscar Wilde es disparar sin preguntar. O sea, le dijo: tendrás la trompada que sea, pero yo voy armado. El hecho es que el marqués de Queensberry le mandó una nota muy ofensiva, y cuando la leyó, que la leyó 10 días después, pero la reacción de Wilde fue drástica y muy dramática para sus intereses posteriores, ¿no? Porque resulta que la tensión iba a seguir creciendo, y el marqués planeó boicotear el estreno de otra obra muy conocida de Wilde, que es La importancia de llamarse Ernesto, una obra de teatro formidable que se iba a estrenar en St. James Theatre, para ridiculizar al autor en público. Bueno, Wilde estuvo sobre aviso y alertó a la policía y evitó el escándalo. Pero bueno, con la nota ya no, porque la nota fue como una puñalada para él, porque decía, pocas palabras, decía: para Oscar Wilde, ostentoso sodomita. Ya la nota no había marcha atrás, lo que había escrito. Y Wilde, ante esta nota, decide contraatacarlo y denunciarlo por calumnias. Él se pone tan furioso que decide justamente lo que acabas de decir. Lo denuncia, le hace un juicio. El día de la presentación, del primer día del juicio, Wilde fue como desafiante, diríamos, vestido con un sobre todo azul, adornos de terciopelo, una flor blanca en el ojal, carruaje tirado por 2 caballos, con un cochero y un lacayo. Bueno, hizo un espectáculo. Desde el principio él dominó la situación, porque sus respuestas eran tan ocurrentes que la gente se reía, carcajadas. Pero el juez no tardó en cortarle las alas, ¿no? La cuestión es que cuando el abogado de la defensa
quiso interrogar a Wilde sobre su relación con Alfred Douglas, el abogado de la defensa, por supuesto que era el abogado del marqués, Sí, porque sí. no olvidemos que Wilde era el acusador Claro, en este sí, caso. sí. Bueno, la vista terminó dictando un auto de procesamiento contra el marqués, como pretendía Wilde, porque Wilde era la parte ofendida. Sí, sí, sí. Pero tras ese primer asalto, pues eso fue los juicios, viste, que tienen apelaciones, Sí, sí, sí. etcétera. Bueno, el marqués apela, Claro. los abogados del marqués contrataron un detective que se dedicó a peinar los bajos fondos londinenses en busca de pruebas, y por supuesto que encontró cantidad enorme de pruebas. Sí, sí, sí. Entonces, mientras tanto, con una inconsciencia absoluta, como les parecía que habían ganado el juicio, Wilde y su amante se fueron con una semana de asueto y champán a Monte Carlo. Claro. Gastaron mucho, se mostraron por todos lados. Bueno, el hecho es que amigos de él, que eran muy muy famosos escritores también, le habían recomendado que se quedara en la casa tranquilo. Claro. Y fíjate que amigos como George Bernard Shaw, sí, sí, sí. como el biógrafo Frank Harris, le rogaron que se olvidara del asunto, que no se mostrara tanto, pero él estaba convencido de que podía hacer lo que quisiera. Claro. Y bueno, siguió la relación, y cuando hacen el alegato de justificación del marqués de Queensberry en la apelación, lo acusa de inmoral, de tener tendencias sodomitas. Claro. Y bueno, le presentan 14 cargos de ultraje contra la moral pública, que bueno, que si se demostraban, absolverían al marqués y llevarían al arresto inmediato de Wilde. Claro. El hecho es que cuando quiso acordar, con todas las pruebas que había, Wilde realmente ya empezó a trastabillarse, no sabía cómo contestar. Su abogado le aconsejó retractarse, pero ya fue tarde, ¿no? Sí, sí, fue tarde. Entonces, bueno, la cuestión es que al ser tarde, en poco tiempo ya en la sala se notaba que realmente el juicio estaba dando una vuelta de tuerca tremenda. Luego el diario tan famoso, el Daily Telegraph, le condenó duramente, incluso antes de ser juzgado, y el caso llegó a las páginas de los diarios de París, de los diarios de New York. Bueno, el proceso de Oscar Wilde copó las portadas de los periódicos ingleses. Más famosos, claro. Y bueno, fue la comidilla, el escándalo en la ciudad. Absolvieron al marqués de Queensberry, y cuando quieren acordar, se da vuelta de tal manera la situación que, bueno, arrestan a Wilde. Su esposa Constance envió a sus 2 hijos a casa de su hermano en Suiza, y ellos nunca más volverían a ver a su padre, te das cuenta, ¿no? Impresionante. Bueno, resulta que mientras tanto ya se abrió una caja de Pandora, porque ahí apareció el síndico de quiebras, que realizó una investigación, y claro, con las enormes deudas que había contraído para agasajar a su amante, y ya no tenía tantos derechos de autor, porque no se vendían tanto los libros a raíz de todo esto. Wilde fue declarado en bancarrota. También le sacaron su casa, que fue puesta en remate, fue caído en desgracia. Y bueno, el juicio, la última apelación, fracasó, por supuesto, su demanda por calumnia, y de acusador él pasó a acusado. Y el juez le dicta una condena ni más ni menos que de 2 años de trabajo forzados por ultraje a la moral pública. Realmente fue tremendo, porque terminó, yo estoy apurando porque sé que estamos ya sobre la hora. Los libros dejaron de venderse. Claro, bueno,
con todo ese castigo ejemplar, lo que procuraba el gobierno británico, porque fue un castigo superior todavía al de algunos, porque al fin y al cabo este hombre tenía relación homosexual, pero no había matado a nadie, ¿no? Claro. Pero eso era una manera de un castigo, diríamos, ejemplarizante. Le mandaba un mensaje a toda la sociedad con eso. Y bueno, la cuestión es que él estuvo 2 años en prisión y recién en 1897, el 19 de mayo, fue puesto en libertad. Claro. Entonces, pocos días más tarde, él le confesó a un amigo que se sentía avergonzado de haber llevado una vida indigna de un artista. Sí. Abandonó el país, desengañado de la sociedad inglesa, bajo un nombre falso. Que cambió el nombre. Sí, Sebastián Melmoth, y bueno, por el apellido de un tío materno, tomó ese apellido, y pasó el resto de su vida en París. Claro. Su amante tampoco fue consecuente con él, porque a pesar de que se reencontraron, ya no era lo mismo, y el amante habrá encontrado otro amor, no sé. Claro. Pero no, él, que sacrificó tanto de su vida por Douglas no le respondió como debía. Y bueno, ya nada fue lo mismo. Luego viajaron a Nápoles y al final se separaron. Los últimos años de la vida del gran Oscar Wilde se caracterizaron por una fragilidad económica importante, quebrantos de salud, problemas derivados de su gran afición a la bebida. Bueno, y a última hora tuvo un acercamiento al catolicismo. No sé si fue por algo que tuvo que ver justamente con la gente que ve que le llega su última hora, o como rebeldía ante el gobierno británico, que por supuesto que era que no era católico, que era anglicano. Entonces, bueno, al final el gobierno británico hizo las paces con su gran escritor, y a título póstumo, que ya no servía para nada, pero bueno, indultó a muchos de sus grandes hombres que padecieron persecuciones por ser homosexuales. Entre ellos indultó, permitió estatuas, que las hay, etcétera, a Oscar Wilde y a otros. Claro, sí, esto fue a partir del año 1952 recién, ¿no? Gracias a Alan Turing. Sí, la ley Alan Turing, que fue una ley de vigilancia y policía que supuso el perdón póstumo a los homosexuales ya fallecidos y un perdón automático a los vivos, ¿no? La cuestión es que esa reforma llevó el nombre de su propulsor, Alan Turing, que es padre de la moderna informática. Y una cosa interesante, fue el hombre que fue capaz de hackear, como se dice ahora, el código Enigma, que era el que utilizaban los nazis para comunicarse durante la Segunda Guerra Mundial, y eso fue decisivo para la victoria. Sin embargo, el pobre Turing en 1952 había sido condenada por un delito de indecencia grave y se suicidó en el 54 con cianuro. Así que fíjate cómo... La historia volvió a repetirse entonces. Volvía a repetirse. Así que el caso de Oscar Wilde y ese gran juicio tuvo muchas consecuencias, y no solo para Oscar Wilde. Carmencita, muchísimas gracias. Estamos pasados de tiempo. Nos reencontramos el próximo miércoles. Un placer, como todos los miércoles. Un beso grande. Un beso grande para ti, cariños. Muchas para la audiencia. Los voy a invitar a hacer una breve pausa. Van a quedar abiertas nuestras líneas de... Vivencias.